¿Es una buena idea decirle a un enfermo de cáncer que abandone el tratamiento médico y que solo ponga fuerza de voluntad para curarse? ¿O a alguien que sufre diabetes que deje el tratamiento con insulina porque solo apelando a su convicción y su fuerza de voluntad podrá curarse? La respuesta es no, no es una buena idea. Ahora, si nos dirigimos hacia alguien que sufre adicción a drogas, ¿es una buena idea sugerirle que más que buscar tratamiento, solo apele a su fuerza de voluntad para dejar de consumir? En este caso, la respuesta seguramente va a ser variada, porque hay un consenso bastante generalizado o un pensamiento generalizado de que la adicción a drogas es un problema de falta de voluntad para dejar de consumir. Y eso lo asocian en general a cuestiones éticas, morales o de costumbres. Sin embargo, la adicción a drogas, hoy sabemos por la revolución que ha producido la neurociencia, que es una enfermedad del cerebro. La adicción a drogas es una enfermedad crónica que va más allá de la intoxicación aguda con la droga. Es una enfermedad que produce alteraciones persistentes en los circuitos de motivación y recompensa cerebrales y en las tomas de decisiones. Es una enfermedad que produce una serie de trastornos en el individuo, un aumento de motivación por la droga y una pérdida de control sobre su uso. Esto ocasiona en ese individuo una serie de trastornos laborales, problemas sociales, problemas familiares, problemas en el estudio y en la salud asociadas al consumo. Ahora, ¿qué hacen las drogas para preocupar y ocupar a los individuos de esta manera? Las drogas pertenecen a grupos químicos diferentes. Tenemos cocaína, anfetamina, nicotina, marihuana, etanol, heroína. Todas distintas, pero con una particularidad. Todas producen liberación de dopamina en el circuito de placer y recompensa cerebrales. La dopamina es una sustancia que se activa en situaciones de euforia, de placer, de bienestar, de movimiento. Y también es activada por las recompensas naturales, como el agua, el sexo y el alimento. No solamente en nosotros, los humanos, sino en todas las especies, asegurando el mantenimiento de funciones vitales. Y también en nosotros se estimula esa dopamina por las recompensas estrictamente humanas, como un logro deportivo, un logro profesional, el nacimiento de un nieto o, ¿por qué no?, ganarnos la lotería. Y entonces ahora se estarán preguntando, ¿por qué las drogas son malas si me producen lo mismo que las recompensas naturales y me hacen sentir bien? Porque las drogas se comportan como hackers de este circuito, lo usurpan. A medida que voy consumiendo la droga, se va desarrollando un fenómeno de amplificación de la respuesta y de ese impacto sobre dopamina. Es un fenómeno que se llama desensibilización. Ese fenómeno no se desarrolla solo la droga, sino a claves, señales, lugares que están asociados a la droga y que solos por sí mismos no tienen significado, pero que lo adquieren en asociación con la droga. Por ejemplo, una jeringa, un lugar donde se consume, puede recordar la droga y producir una liberación de dopamina y va anticipando la respuesta de la droga. Entonces se empieza a producir como un fenómeno de sensibilización del deseo. Entonces empieza a no coincidir a veces en el cerebro de la persona que consume lo que yo me imagino que me va a pasar con la droga de lo que realmente me pasa. Es lo que ocurre a veces con algunos adolescentes que en la previa se imaginan lo que van a consumir en el boliche y luego cuando están ahí no responde a sus expectativas. Esto puede ser disparador en algunos
para seguir consumiendo. Y en otros, inclusive, ese consumo se puede hacer reiterado, diario, hasta que llega un momento en que ciertos organismos vulnerables, cuando no tienen la droga circulando, manifiestan lo que se denomina el síndrome de abstinencia. ¿Pero es la dopamina la única responsable de este espiral adictivo? No. Hay otros mensajeros químicos que actúan con la dopamina. Y hay uno de ellos que es muy importante, que se llama glutamato, que se libera en la vecindad de dopamina, que fortalece las asociaciones, las memorias con la droga, favoreciendo la conducta adictiva a largo plazo, favoreciendo el impulso de consumir y promoviendo las recaídas en los individuos que quieren dejar. Pero la pregunta del millón sigue siendo, ¿por qué algunos se vuelven adictos y otros no? Existen, a grandes rasgos, dos grupos de factores que hacen vulnerables a los organismos a desarrollar adicción a drogas. Uno son los genéticos, los que vienen impresos en nuestro ADN. Hay laboratorios enteros y programas de financiamiento enteros dedicados a identificarlos en el extranjero. Y hay otros que son los socioambientales o adquiridos, que son los que se van desarrollando a lo largo de la vida, van impactando a lo largo de la vida. Entre ellos, las sociedades modernas tienen un cóctel explosivo de dos, que son el estrés y las drogas, porque hay una alta disponibilidad de drogas, hay muy fácil acceso, y hay una alta probabilidad por la vida que llevamos de sufrir estrés. Y cuando hablo de estrés, hablo desde el estrés que sufrió un veterano de guerra hasta el estrés que se sufre en una oficina por el acoso moral que puede sufrir la persona, hasta el que sufre en el entorno familiar o al estrés que sufren los profesionales en el ejercicio de su actividad. Todos estos tipos de estrés han sido documentados que facilitan la adicción a cocaína. Sin embargo, desde las neurociencias no se sabe exactamente qué pasa con el estrés y las drogas para que esculpan como un escultor el cerebro de tal forma que favorezcan los procesos adictivos. En el Instituto de Farmacología Experimental de Córdoba, CONICET, UNC, con mi equipo de investigación, nos propusimos indagar desde las neurociencias cómo el estrés modificaba el circuito de la recompensa para hacer más vulnerables los organismos a la adicción a droga. Especialmente nos interesó monitorear la química de la recompensa cerebral. ¿Y qué elegimos en ese monitoreo? A dos jugadores claves, que eran la dopamina y el glutamato. Pero lo primero que teníamos que hacer para entender y poder aportar era desarrollar un modelo experimental en roedores de estrés y consumo de drogas. Este modelo lo desarrollamos siguiendo las guías internacionales de los comités de ética y fue aprobado por los comités de éticas locales. Y efectivamente comprobamos en este modelo experimental de estrés y consumo de drogas que la preferencia por anfetamina, por cocaína, por morfina, era aumentada en aquellos organismos que habían tenido una historia de estrés. Y también era aumentada una conducta que se denomina de búsqueda de cocaína. ¿Cómo se hace esto en sujetos experimentales roedores? Porque tenemos cajas de autoadministración especiales donde el sujeto experimental es colocado en ellas y por presionar una palanca puede conseguir por sí mismo la droga. Y lo que vimos entonces es que estos roedores con una historia de estrés palanquean muchas más veces que aquellos organismos que no lo sufrieron. Entonces luego empezó la etapa del monitoreo de la química de la recompensa cerebral. Para hacer el monitoreo de dopamina y glutamato,
usamos una técnica en nuestros laboratorios que se llama de microdiálisis cerebral, que consiste en hacer microcirugías en el circuito de la recompensa que nos permiten colocar dispositivos pequeños desarrollados por nosotros. Esos dispositivos pequeños nos permiten un monitoreo a lo largo de muchas horas del impacto de las drogas en cerebro de organismos vulnerables al consumo y de organismos que no son vulnerables al consumo. ¿Y con qué nos encontramos? Con que las drogas en organismos vulnerables al consumo producen un aumento mucho más marcado de dopamina en este circuito de la recompensa. Sin embargo, cuando medimos glutamato, nos encontramos con que por sí solo el estrés era ya capaz de producir un cambio en glutamato. Y el cambio que producía en glutamato era un desborde de glutamato. Ustedes dirán, ¿qué es un desborde? Es un término que utiliza las neurociencias y que es ilustrativo del fenómeno que nosotros vimos, que ya les voy a contar qué es, pero que antes, y para que todos visualicemos esa imagen, me gustaría que traigan a su mente la imagen de un dique. Puede ser el dique San Roque. Un día de lluvia torrencial, pero que las compuertas no están funcionando bien. Entonces, ¿qué ocurre? El agua no se me puede acumular en el dique, desborda el dique e inunda los alrededores. Con el estrés, el glutamato y en el circuito de la recompensa pasa algo similar. El estrés produce un desborde. ¿Por qué? Porque las compuertas encargadas de sacar al glutamato de alrededor de la neurona una vez que se liberó, no están funcionando bien después del estrés. Entonces el glutamato se me acumula alrededor de la neurona, me la baña, la inunda, porque esas compuertas para asegurarme el nivel de glutamato bajo no están funcionando. Entonces nosotros en ese momento estábamos convencidos de que ese aumento de glutamato es lo que potencia la vulnerabilidad a la adicción. Entonces hicimos un tratamiento con fármacos que restablecen los niveles de las compuertas. Al restablecer los niveles de las compuertas, pudimos lograr inhibir el desborde e inhibir la conducta de búsqueda de cocaína. Entonces nos empezamos a preguntar qué difícil que es a una persona que está hackeada en sus sistemas de recompensa porque tiene el glutamato por las nubes, pedirle que solo con fuerza de voluntad va a salir de una adicción a drogas. Nosotros proponemos estos tratamientos como posibles tratamientos complementarios de los actualmente vigentes en psicofarmacología y psicoterapia. Y la buena noticia es que los estudios clínicos de uno de estos fármacos ya se están realizando en Estados Unidos en pacientes que tienen estrés postraumático porque han vuelto de la guerra y son adictos a cocaína. Esperamos en un futuro próximo poder comunicar esos estudios nuestros realizados también aquí en Argentina. Y finalmente, me gustaría que este tipo de investigaciones nos sirvan para interpelarnos como sociedad qué modelo de sociedad queremos elegir para tratar el tema de la adicción a droga. ¿Un modelo punitivo, represivo, que castigue al adicto o un modelo que entienda que el individuo que es adicto a las drogas desarrolló una enfermedad crónica como puede ser la diabetes y el cáncer y necesita del tratamiento de los sistemas de salud para su recuperación? Nosotros pensamos firmemente que las políticas públicas deben ayudar a garantizar el modelo centrado en la salud. Muchas gracias.